bien, lo prometido, vamos a hablar de Donald Trump y de su promesa de construir un muro en la frontera. Estamos con Mario Mercury. Mario, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a vos por la invitación, Mariano. Mario Mercury es un gran periodista cordobés que vivió muchos años en México, trabajó en el diario La Jornada, en el diario Siglo XXI de Guadalajara, hizo documentales para radio, ganó premios porque investigó mucho, tanto la frontera de México con Guatemala como la de México con Estados Unidos. Exacto. Y sobre todo el maltrato a los migrantes centroamericanos que atraviesan México. En la frontera sur fue el trabajo centrado en lo mal que trata el mexicano al centroamericano, al guatemalteco, hondureño. Y en la frontera norte me centré más que nada en Ciudad Juárez, en los crímenes de mujeres, en los feminicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Exactamente. Que, bueno, tendríamos que hablar también de eso con Pati Palero. Pero veamos el primer informe sobre lo que dice Donald Trump y después lo comentamos. La promesa de muro, que no es promesa porque ya existe. Ya existe. Exacto. Veámoslo entonces, por favor. Es cierto. Cuando México envía a su gente, no están enviando a lo mejor. Están enviando personas que tienen muchos problemas y nos están trayendo esos problemas a nosotros. Construiré un gran muro en nuestra frontera sur y quiero que México pague por ese muro. A la izquierda tenemos México y allá tenemos a Estados Unidos. Durante la última década, la Guardia Fronteriza de Estados Unidos ha incrementado la cantidad de hombres y la tecnología en su frontera con México, incluida esta muralla que se extiende hasta el océano, cubriendo cerca de 2/3 de los 3.200 kilómetros de frontera que comparten ambas naciones. El ingreso ilegal de migrantes ha bajado en los últimos años. Se debe en parte a la crisis económica que atraviesa Estados Unidos. De todas formas, 11 millones de indocumentados continúan viviendo en territorio estadounidense. Más de la mitad son mexicanos. En San Diego no hace falta ir muy lejos para encontrarlos. En el centro de la ciudad, estos trabajadores buscan empleos temporales. Ninguno de ellos cree que la seguridad fronteriza sea efectiva. Estados Unidos necesita la mano obrera de los latinos. Siempre va a haber una u otra forma de pasarse el muro. El muro no es un impedimento para que uno pase. Ahí decía, Mario, decía este inmigrante mexicano, decía, por más que haya un muro, de alguna u otra forma nos ingeniamos para pasar. De hecho, así ocurrió. El muro se comenzó a construir en los 90. Con Clinton. Con Clinton. Ahí en la zona de San Diego. En la zona de San Diego, para el que no lo ubica, es California. El Océano Pacífico fue un muro, una triple valla metálica de unos 50, 60 kilómetros, que cubría la zona urbana. ¿Por qué? Porque se pasaba la gente caminando tranquilamente. Claro. Lo que hizo fue forzar a la gente que cruzara por zonas más inhóspitas y comenzaron a aparecer huesos en el desierto. Claro. Gente que comenzaba a morir porque es una zona muy calurosa, tenía que buscar pasos cada vez más, menos vigilados, cada vez más ocultos. Pero víctima de los coyotes, que son los traficantes de personas. Más recientemente víctima de los narcotraficantes, pero siguió existiendo el paso. Hay que entender que es una frontera por la que circula $1 millón por minuto. ¿Por minuto? $1 millón por minuto. ¿Droga? No, en comercio internacional. O sea, y si se tomaran los 50 kilómetros hacia México y hacia Estados Unidos, como un país, sería la cuarta economía del mundo. Claro. O sea, es un país dentro de esos dos países. Después, en el 2006, Perdón que te interrumpa. Y como me decían muchos mexicanos allá, dicen, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Claro. Porque eran mexicanos que vivían ahí, después por las guerras del siglo XIX, pasó a ser territorio estadounidense, o sea que eran muchas familias, mucha gente. Que quedó de los dos lados. Del lado estadounidense. Claro. Y muchos decían, bueno, y pronto California volverá a ser nuestro, porque demográficamente lo vamos ocupando. Claro. Sí, y la demografía es una fuerza imposible de frenar. Ahora, la economía norteamericana también estadounidense también necesita de esa mano de obra en negro para funcionar. Y me decías, no solo la economía, sino el ejército. Las Fuerzas Armadas reclutan muchos migrantes.
Reclutan muchos migrantes, incluso gente que ha pertenecido a Fuerzas Armadas mexicanas o centroamericanas, que tiene experiencia militar, van a Estados Unidos, se enrolan, generalmente más que en los Marines, en el ejército, y de esa manera consiguen la ciudadanía. Y la cédula verde para poder trabajar. Ya con la ciudadanía no hace falta nada. La cédula verde es para la familia y después los van sumando el resto, pero por servir en el ejército consiguen la ciudadanía. Ajá. O sea, Estados Unidos se nutre de mano de obra para el trabajo y para la guerra, a través de los migrantes. En el 2006, ese muro que estaba en California se amplió hacia la zona del centro, sí, con Bush hijo. Eso fue como resultado del 2001, claro, el 11 de septiembre. Se llamó, si mal no recuerdo, Ley de Valla de Seguridad, una ley que se promulgó en el 2006, que ordenó construir unos 1.100 kilómetros más de muro. O sea, el muro ya existe. Si consideramos que la frontera entre México y Estados Unidos son 3.200 kilómetros, ya hay 1.050, 1.100 kilómetros de muro. Un tercio. Los 80 de la zona de San Diego, que es una triple valla, y que comenzó a convertirse en lugar de homenaje a las víctimas del desierto, pintando los nombres, toda la gente que iba muriendo, una cruz con cada nombre por cada cadáver que se iba encontrando en el desierto, más 1.100 kilómetros que se fueron haciendo en zonas urbanas y zonas rurales. Hay unos 500 kilómetros, 510 aproximadamente, de vallas antipeatones y otros 480, 490 kilómetros que son vallas para detener vehículos en zona. Y eso lo que ha forzado es que la gente vaya por zonas cada vez más alejadas de los centros urbanos, de las carreteras, de las provisiones de agua, cada vez más peligroso. Porque la frontera natural es el desierto, claro, y el río en la zona de Texas. Y el desierto es el Río Grande. El Río Grande, el Río Bravo. Vos que conocés bien esa zona, entonces, ¿qué va a hacer Donald Trump? ¿Va a ampliar un poquito como para cumplir su promesa? Pero bueno, aunque uno conozca la zona, no lo puede conocer a Trump. Es impredecible. Sin embargo, hizo promesas. Hay que reconocer que Trump tiene un problema a la hora de conciliar el discurso con la realidad. No tiene ningún problema en mentir de manera descarada. De hecho, cuando hablaba del tema de los migrantes, cuando hablaba del peligro que representan, no tuvo ningún empacho en mostrar un video, como si fuera de México, de la frontera entre España y Melilla, y Marruecos. Claro, Melilla con... De Melilla con Marruecos. El enclave español de Melilla con Marruecos. Cuando hablaba de cómo llegaban los mexicanos a Estados Unidos, mostraba gente trepada a un tren y un tren mexicano con centroamericanos, y lo mostraba como si fuera de Estados Unidos. Claro. Digamos que ya ha hecho andar el monstruo y algo va a tener que hacer. Claro. De ahí viene el anuncio ese de deportar como primer paso a 3 millones de delincuentes criminales. El tema es que no tiene 3 millones de delincuentes criminales entre los migrantes. Según datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, hay entre migrantes 1.900.000 en cárceles por algún tipo de delito, de los cuales incluye a los migrantes legales, que eso no se los puede expulsar. Claro. No se los puede deportar. Ahora, esto no es potestad exclusiva de Donald Trump. No, intervienen los estados. No, y acá en Argentina también está pasando. ¿Querés ver? Esto de decir todos los inmigrantes son delincuentes. No querría verlo, pero bueno, lo veamos. No cerremos los ojos. Terminaré inmediatamente con la orden ejecutiva ilegal del presidente Obama sobre inmigración. Inmediatamente. ¿Cuándo derrotamos a México en la frontera? Se están burlando de nosotros, de nuestra estupidez. Y ahora nos están derrotando económicamente. No son nuestros amigos, créanme. Nos están matando económicamente. Estados Unidos se ha convertido en un vertedero para los problemas de los demás, Bueno, y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio,
donde no hemos tenido, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Mario Mercuri, vos, además de conocer bien la frontera de México con Estados Unidos, sos un periodista y sos argentino. ¿Qué pensás de esto? ¿Dos caras de la misma moneda? A mí me tocó ser extranjero, o sea, me tocó vivir 14 años en otro país. Es muy fácil hablar de los extranjeros si uno no lo sintió en carne propia. Y me tocó ser ilegal en México, porque hubo un periodo en el cual se me había vencido la visa de trabajo y tuve que ingeniármela como para... No visa de trabajo, la visa de turista. Incluso estaba trabajando yo de manera ilegal en México. Claro. O sea, entiendo perfectamente aquellas personas que buscan un horizonte económico o profesional, que buscan una forma de desarrollo personal, y las fronteras no los detienen. Además, lo de Pichetto y lo de Trump, que es exactamente lo mismo, no solo es xenofobia, racismo, sino que es una barbaridad diplomática porque prácticamente está acusando a Perú o a México, en el caso de Trump, de tener una política de Estado de exportar delincuentes, ¿no? Vos me decías recién. Sí, está planteando como que una política de Estado, una política comercial, la exportación de delincuentes. Dice, resuelven el problema enviándolos, como si dijeran, bueno, ¿qué problema tenemos? 400, 500, mándenlo a Argentina, esto mándenlo a Buenos Aires, esto mándenlo... Y no es así. Son flujos migratorios que no se pueden es grave manejar. Porque es el presidente de la bancada en el Senado del Frente para la Victoria. Y demuestra una gran estupidez. Como decían, peor que un delito es una torpeza, una estupidez lo que está cometiendo. ¿Quién decía? Facundo Cabral, decía, peor que los delincuentes y los malos son los estúpidos, porque además son muchos. Exacto, y no podemos contra todos. Mario, muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación, Mario. Gracias por hacernos entender un poquito más este fenómeno Trump y lo que va a pasar con los mexicanos. Bueno, espero haber ayudado un poco a un pantallazo general del problema. Bueno, ¿vas a ir a México dentro de poco? Esa es la idea. Bueno, cuando vuelvas nos visitas. Ok. Vamos al corte y enseguida vamos a estar con el personaje de la historia de esta semana, Juana Zurduy. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil.